de las empresas. Entonces, el concepto de EHS, a pesar de que no haya, por decirlo así, un código o una ley específica que englobe todos los temas de EHS, es un concepto fundamental, que el reto está en que es dispersa la normativa. No solo se concentran leyes, también hay directrices, hay disposiciones administrativas de menor rango, y hay criterios de la práctica que las propias autoridades, que después un poco lo vamos a ver, han venido desarrollando en materia de EHS. Esa es la gran sombrilla de un concepto que cada vez tiene más vigencia en el país y que para nosotros es fundamental que obviamente tanto nuestros clientes como las empresas que trabajan en general en la industria, pero en la industria médica concretamente, tienen que conocer. Entonces, tal vez con eso te contesto un poco el contexto. Ok, buenos días. Estamos en otro episodio de Pulso Legal by Conversalo. Mi nombre es Mariana Vargas, asociada senior en Áreas Costa Rica. El día de hoy presentamos el podcast denominado La importancia de las estrategias de EHS en la industria médica en Costa Rica. En este episodio nos acompaña Luis Diego Bando, Senior Counsel de la firma, quien compartirá con nosotros algunos de los principales aspectos regulatorios que las empresas de la industria médica en Costa Rica deben tener presentes en materia de EHS, considerando la naturaleza de sus operaciones y los retos que este tema representa desde el punto de vista de cumplimiento normativo. Para comenzar, Luis Diego, me gustaría hacerte la siguiente pregunta. ¿Qué significa EHS y qué comprende este concepto dentro de una empresa? Muchas gracias, Mariana. Muy buenas tardes o muy buenos días. Ciertamente, el tema conceptual de lo que es EHS es fundamental de llevarlo a cabo desde el inicio, quizás un podcast como este, para las personas que trabajan en los temas de EHS en distintas empresas en Costa Rica y a nivel mundial. Esto es un concepto bastante normal, pero para nosotros era importante lograr encuadrar qué significa conceptualmente esto, que además desde el punto de vista regulatorio es fundamental de entender. EHS responde a las siglas en inglés de Environment, Health and Safety, en español ambiente, salud y seguridad. Y evidentemente, cuando se habla de ambiente, salud y seguridad, estamos hablando de múltiples temas regulatorios que van a depender de la industria específica de la que estemos hablando. Así van a ser los retos, así van a ser las normas, así van a ser las directrices que les aplican. En este caso hemos escogido conversar un poco sobre la industria médica. La industria médica en Costa Rica ha tenido un auge importantísimo, particularmente en el régimen de zona franca, por las ventajas que tiene ese régimen para la industria médica para la producción e importación de insumos y productos médicos. En Costa Rica ha tenido auge, pero también ha tenido una necesidad de las empresas de adaptar toda su operación a los temas regulatorios que tienen que ver con ambiente, salud y seguridad. Desde el punto de vista legal, es importante comprender cuáles son esos retos, pero no solo tiene importancia por los temas regulatorios, es decir, para poder operar los permisos que tienen que existir alrededor de la industria médica y los temas de ambiente, salud y seguridad, sino que muy importante es para la propia protección de los trabajadores y de las personas que digamos, son los que ponen a producir en la industria, en las distintas empresas de la industria médica, todo el aparato. La protección de esas personas, la protección de las circunstancias, el contexto y el ambiente en el que se desenvuelven es fundamental, que obviamente está vinculado con el tema regulatorio, pero por sí mismo dicha protección es importante. ¿Por qué? Porque son los que permiten la propia continuidad de las operaciones. Los temas de EHS, entonces, nosotros los enfocamos generalmente en áreas, en tres distintos aspectos. Uno, el tema, evidentemente, regulatorio. Hay una permisología y un seguimiento y monitoreo que hacen las autoridades a los temas de EHS en las distintas empresas, pero también los aspectos de protección hacia las personas que componen esa empresa, gerentes, operarios, proveedores que visitan las empresas. En la industria médica esto es fundamental por el tipo de industria y las connotaciones que puede tener para temas de salud, seguridad y ambiente. Y obviamente que tener claridad sobre los retos y los parámetros regulatorios mínimos y a veces de las mejores prácticas que se pueden utilizar en EHS es fundamental para la propia continuidad de las operaciones y para el éxito
de las empresas. Entonces, el concepto de IHS, a pesar de que no haya, por decirlo así, un código o una ley específica que englobe todos los temas de IHS, es un concepto fundamental, que el reto está en que es dispersa la normativa, no solo se concentran leyes, también hay directrices, hay disposiciones administrativas de menor rango, y hay criterios de la práctica que las propias autoridades, que después un poco lo vamos a ver, han venido desarrollando en materia de IHS. Esa es la gran sombrilla de un concepto que cada vez tiene más vigencia en el país y que para nosotros es fundamental que obviamente tanto nuestros clientes como las empresas que trabajan en general en la industria, pero en la industria médica concretamente, tienen que conocer. Entonces, tal vez con eso te contesto un poco el contexto general de la figura o del concepto de IHS, Mariana. Perfecto, muchas gracias. De hecho, pues creo que ya en esta primera respuesta abarcaste mi segunda pregunta, que era ¿cuál es la importancia de que las empresas, bueno, delimitándolo a la industria médica, comprendan y gestionen adecuadamente aspectos regulatorios relacionados con IHS, que bueno, ya lo has mencionado bastante, que es una general, o sea, es una protección general, no tanto, tanto regulatoria como también en una protección más legal, laboral, pero bueno, no sé si nos podrías ampliar un poco también sobre eso. Sí, claro. Y eso es parte del por qué hacemos este conversatorio. En la industria médica tiene obviamente similitudes y tiene algunas diferencias o especificidades frente a otro tipo de industrias. Por ejemplo, la agroindustria es una cosa, la industria de servicios tiene otros retos, pero la industria médica tiene los retos que tienen muchas otras industrias, operaciones, en términos, por ejemplo, de que tiene que tener un permiso sanitario de funcionamiento, en términos de que tiene que tener un monitoreo general de temas de salud ocupacional, comisiones de salud y seguridad ocupacional, si es del caso, departamentos de salud y seguridad ocupacional. Pero en el tema de la industria médica, y de lo que estamos hablando es de la producción de insumos médicos, que en Costa Rica ha tenido una proyección importante, el tipo de insumo, el tipo de producto y por lo tanto el tipo de operación, de trabajo que se hace, conlleva retos especiales y conlleva retos especiales y sensibles en materia de ambiente, salud y seguridad para sus propios trabajadores, para las personas que llegan a la empresa y evidentemente para la propia operatividad de la empresa. Pongo, por ejemplo, el tema de utilizar productos o insumos de carácter químico, productos químicos para la producción de los insumos de la industria médica que se producen en Costa Rica. Todo eso conlleva aspectos importantes por la posibilidad de manejar productos peligrosos, manejo de residuos, temas regulatorios de cómo obtener los permisos para utilizar y eventualmente, si es del caso, comercializar los productos químicos, pero por lo menos utilizarlos para la producción de los insumos médicos. Ya ese componente es supremamente sensible y hay toda una serie de parámetros legales, regulatorios que se tienen que cumplir, particularmente por ser industria médica. Después vamos a analizar algunos temas de manejo de residuos en este tema específico, pero por eso es que el tema de IHS, ambiente, seguridad y salud en materia de industria médica, es como lo que todas las empresas tienen que cumplir desde el punto de vista regulatorio en IHS, pero con algunos agravantes o cuestiones más sensibles por el tipo de industria que se está manejando. Por eso es que uno ve cada vez más ya como una obligación o una muy buena práctica, no tanto desde el punto de vista legal, pero sí operativa, que las empresas de la industria médica en Costa Rica tienen sus propios especialistas y sus propios departamentos consolidados, capacitados, con mucha experiencia, con títulos, con conocimiento en materia de IHS, y así se denominan, gerente de IHS o encargado, especialista en el departamento de IHS, porque es parte del diario vivir de una operación en el país, en la industria médica. Por eso es que es tan importante abarcarlo en la industria médica, este concepto como algo que ya cada vez, desde el punto de vista regulatorio, tiene mayor solidez. Sí, porque claramente se vuelve una obligación de las empresas pues cumplir con esto y con la normativa vigente costarricense, que bien lo has dicho que tal vez no hay una normativa que englobe todos estos aspectos,
pero sí hay normativas que, ¿verdad? De a pocos, de específica para cada uno de estos retos o cumplimientos, obligaciones, aspectos que tienen que cumplir las empresas en materia de IHS. No sé si pudieras especificarnos un poco más sobre qué exige la normativa costarricense en este tipo de materia. Sí, claro. Como mencionamos al inicio, hay una dispersión normativa. Y no solo hay una dispersión normativa, sino que hay varias instituciones que están involucradas en algún punto y de manera constante, permanente y con un monitoreo relevante en temas de IHS. Para empezar, es importante plantear, por ejemplo, las competencias que tiene un Ministerio de Salud frente a una operación de una empresa de insumos médicos o de producción de insumos médicos en Costa Rica. Para empezar, una empresa de este tipo, cuando inicia sus operaciones en el país, necesita un permiso sanitario de funcionamiento. Pero los permisos sanitarios de funcionamiento, aparte que llevan su proceso normal como cualquier empresa pequeña, mediana o grande y de cualquier tipo de servicio o venta de bienes, conlleva una serie de requisitos. Requisitos legales, requisitos de la propia estructura que pueda albergar a una cierta cantidad de personas con ciertas condiciones, servicios sanitarios, señalizaciones, etcétera. En el caso de la industria médica, las direcciones de salud específicas del lugar donde se vaya a instalar esa operación de industria médica va a hacer unos análisis, digamos, más sensibles y más estrictos por la propia operación. Entonces, va a utilizar parámetros agravados, digamos, agravados en términos de que son más estrictos en materia de seguridad, salud y ambiente, y le va a solicitar además a la empresa que tenga políticas ya previamente establecidas por expertos desde un punto de vista técnico con una serie de requisitos. Por ejemplo, en Costa Rica, solo para establecer un ejemplo, es obligatoria una política de teletrabajo. No tiene necesariamente que ver con salud, seguridad y ambiente. También es obligatoria una política de acoso o contra el acoso y el hostigamiento sexual. Son políticas que para los trabajadores, para las empresas frente a sus trabajadores son obligatorias. Pero hay una política que es la que me interesa remarcar más, que es obligatoria según la ley en Costa Rica, que es la política de seguridad y salud ocupacional. Esto desde el propio Código de Trabajo. De hecho, existe un reglamento que regula el trabajo de las comisiones de salud y seguridad ocupacional con una serie de requisitos que tienen que cumplir y labores que tienen que cumplir esa comisión de salud y seguridad ocupacional o un departamento si supera las 50 personas la empresa, las 50 personas trabajando y laborando en la empresa. Hay un reglamento general de seguridad e higiene en el trabajo, que son normativas muy generales, pero donde se aterriza en lo que es obligatorio y que el Ministerio de Salud, como lo comentaba, lo va a revisar para efectos de, ya sea otorgar un permiso sanitario en funcionamiento o que no existan órdenes sanitarias o renovar el propio permiso sanitario de funcionamiento, este tipo de políticas que ya van a ser mucho más extensas que en otro tipo de industrias, redactada por especialistas, con la conformación de una comisión de seguridad ocupacional, como lo mencionaba al inicio, un especialista en seguridad de la salud ocupacional, en donde se determine en esas políticas y contengan, por ejemplo, temas de evaluación general de riesgos, de amenazas, un mapa de riesgos, roles y responsabilidades internas en la empresa, seguimientos y controles, actividades preventivas a riesgos que se pueden producir en materia ambiental, en materia de seguridad o en materia de salud en la empresa, capacitación permanente, un plan de respuesta a eventuales emergencias, ¿verdad? ¿Quiénes son además aquellas brigadas de emergencia que están capacitadas y con protocolos preestablecidos para poder atender emergencias, procesos para los simulacros, evaluaciones post-daño que se puedan dar, compensaciones, reparaciones que se tengan que dar para permitir la continuidad de la operación, pero más importante aún, para que no se acrecienten los efectos que podría tener un problema o un evento que tenga que ver con seguridad, salud y ambiente en la empresa. Esto
digamos, en principio no hay nada en la normativa costarricense que concretamente diga toda una empresa o cualquier empresa tiene que tener un plan de emergencia o un plan de, qué sé yo, de evacuación. Lo cierto del caso es que un Ministerio de Salud va a revisar que eso esté, según las circunstancias, las características de la operación. Si es, por ejemplo, un site que va a tener no 30, no 40, sino 80, 100 personas produciendo insumos médicos, con químicos, con sustancias peligrosas, todo eso el Ministerio de Salud lo va a revisar y va a determinar si la empresa está, digamos, cumpliendo con parámetros mínimos y de muy buenas prácticas para que no suceda ningún evento en este sentido. Otro organismo o otra entidad que se puede involucrar en estos temas, el Ministerio de Trabajo, porque son temas de salud ocupacional de sus propios trabajadores y puede hacer inspecciones, al igual que el Ministerio de Salud. O el Cuerpo de Bomberos, porque también estamos hablando de asuntos que pueden tener connotaciones con eventuales incendios, prevenciones de este tipo de accidentes. Y eso nos lleva entonces a que los retos de tener personas monitoreando permanentemente a lo interno de la empresa y asesores externos si fuera necesario, los asuntos de seguridad, de salud ocupacional, además, como menciono, la implementación, o sea, la elaboración, aceptación e implementación de estas políticas de emergencias, de salud ocupacional, y una que no he mencionado que es muy importante en este tema, que es todo el tema de las políticas de manejo de residuos, residuos comunes, residuos peligrosos, manejo de fichas, tener un gestor realmente especializado en el manejo y transporte de residuos, con los convenios, algunas veces con las municipalidades del cantón donde esté esa empresa para todo el manejo de los residuos y el depósito en los rellenos sanitarios, etcétera. Es fundamental. Es toda una estrategia de IHS que tienen que tener las empresas de industria médica para poder cumplir con estos parámetros, que al final, aunque no lo diga una ley concretamente, el ABC, a final de cuentas, yo podría decir que termina siendo obligatorio para evitar riesgos que se pueden dar por las propias características de la industria y de la operación. Qué interesante, la verdad es que creo que de lo más importante rescatar acá es que se requiere definitivamente antes de empezar a implementar, construir, operar una ruta. eh, Hay una ruta que seguir con respecto a todas las entidades que estás mencionando, porque de nuevo, no solamente el Ministerio de Salud, es el Ministerio de Trabajo, por allá probablemente también municipalidades, que, ¿verdad? Todo es importante que las empresas tengan claro el establecer una ruta de trabajo para poder cumplir con todo esto y que posteriormente no tengan ningún problema al inicio, cuando vayan a empezar sus operaciones. Ahí yo te iba a preguntar en lo que estabas conversando de los gestores, probablemente también sea importante que, o más bien que nos expliques o nos digas que si se requieren gestores específicos en ciertas áreas, es decir, si se requieren químicos o etcétera, ¿verdad? Para poder implementar no solamente pues toda esta ruta que vos perfectamente la puedes dar en todos los temas regulatorios legales, pero también que las empresas o que nos estén escuchando sepan eh, que hay también diferentes gestores que ellos tienen que considerar que deben de formar parte de este inicio de la estrategia que vayan a montar. Claro, del inicio y el seguimiento, porque obviamente cuando, por ejemplo, estás hablando del tema de residuos y gestores de residuos, es al inicio, desde el principio, porque es muy probable que vayan a haber inspecciones del Ministerio de Salud, que pregunte quiénes son los gestores, qué autorizaciones tienen por parte del propio Ministerio de Salud para hacer esta gestión y dependiendo el tipo de insumos, productos que se elaboren y los residuos que se generen, residuos no peligrosos, residuos peligrosos, si tienen connotaciones químicas o no, eso vamos a tener que demostrar y obviamente es parte también de permitir la continuidad del propio negocio, que sean personas capacitadas y autorizadas para ello. Eso, hay algo que mencionaste que es muy importante. Esto es desde el, pareciera o muchas veces pasa, que es en el camino que las empresas se van dando cuenta de estas necesidades. Pero es fundamental que así como una empresa cuando va entrando al país
y lo primero que determina es qué tipo de sociedad tengo que inscribir en el registro público, cuáles son las obligaciones en materia de seguridad social para empezar a funcionar. Los temas de IHS desde el inicio se tienen que catapultar. Y Mariana, mencionaste algo muy importante, que es establecer un plan de trabajo con cronogramas, inclusive, frente a las distintas instituciones que se necesita, cuáles son el tipo de proveedores de servicios que necesitamos desde el inicio, qué tipo de contrataciones tenemos que hacer de especialistas en la materia de EHS y tener todo muy bien mapeado para que cuando ya la empresa empiece a operar, pero aún más importante, con la operación constante, ya se tenga ese plan ejecutado de una manera muy buena, y inclusive con una comunicación permanente con las propias autoridades, porque puede ser que haya cambios de criterio o mejoras en las prácticas que el Ministerio de Salud exige, temas de señalización nuevos, trabajar con el cuerpo de bomberos, etcétera. ¿Para qué? Para evitar contingencias, para cumplir con los temas regulatorios del país y que la empresa esté tranquila, que puede seguir continuando con su operación. Y muy importante, que lo hemos mencionado durante toda la presentación, pues mantener la seguridad y la salud de las personas que trabajan para la propia empresa. Esto es lo más importante. Hay otros temas, por ejemplo, qué sé yo, industria médica, temas de refrigerantes, y hasta ahí hay refrigerantes, manejo de químicos. En Costa Rica, los productos químicos, como muchos otros productos, tienen que registrarse, tienen que tener su registro sanitario, que lo otorga el Ministerio de Salud. Algo que no habíamos mencionado, por ejemplo, hay que tener regencias, no solo la regencia ambiental que la pide el MINAE para temas de cumplimiento de las viabilidades ambientales, sino un regente químico si se utilizan químicos, que es fundamental, tiene que estar inscrito en el Colegio de Químicos, tiene que estar vinculado con la empresa específica. Ese regente químico apoya a la empresa en el registro de los productos que se vayan generando para poder, digamos, activar los procesos industriales que tiene la propia empresa. Y además tiene una función fundamental que es en el monitoreo permanente, con bitácoras y etcétera, el manejo de esos productos químicos, y más aún cuando estamos hablando de productos químicos peligrosos. Hay una serie de responsabilidades, de roles que tienen que estar muy bien mapeados y que la empresa tiene que saber que tiene que tener todo eso muy bien mapeado. Por ahí hay otros permisos que es el MINAE, el Ministerio de Ambiente y Energía, el que los da, para refrigerantes, por ejemplo, temas que tengan que ver con cambio climático. Hay una oficina que se llama la Oficina de Ozono, y esos refrigerantes tienen que ser autorizados también para su importación por parte de la Oficina de Ozono del MINAE. Y así hay un panorama, una sombrilla de temas que la variable de IHS regulatoriamente ha llevado a que sea cada vez más importante y que sea fundamental como identificarla con un plan de trabajo desde el inicio de una operación. Sí, que inclusive ahí me atrevo a decir que probablemente también hay retos preliminares ¿verdad? A la entrada a operación, como le decía antes, de empresas que probablemente quisieran traer, lo que mencionas, me imagino de que quieren traer equipos de otros países, y entonces ahí también entramos con el tema de las importaciones de esos equipos, de cómo se desalmacenan esos equipos, de aduanas, qué requisitos necesitan, que creo que va mucho por lo que estás diciendo de el MINAE, de la oficina de ozono y todas esas cosas, pues son, de nuevo, deberían de ir dentro de la estrategia, como decís, desde que casi que se constituye la sociedad con la que van a operar. Y esto me lleva a preguntarte, con tu experiencia, ¿cuáles son los principales retos regulatorios que enfrentan las empresas en relación a todo esto que estamos conversando? Sí, yo creo que los hemos venido mencionando. A mí me parece que uno de los principales retos regulatorios es que la regulación es dispersísima, ¿verdad? Es muy dispersa. Ahora mencionaste aduanas, es algo que yo no había mencionado. Hay temas aduaneros que están vinculados con IHS, en donde aduanas no va a dejar importar un equipo o un producto si no tiene el permiso previo o el registro previo por parte de alguna otra autoridad. Por ejemplo, el Ministerio de Salud, que tiene sus ventanillas inclusive para ello, para solicitar ese tipo de permisos, con el apoyo en algunas oportunidades de Procomer, o el MINAE, y eso, ¿cuál es el principal reto, o uno de los principales retos para mí? Tener clara, digamos,
claro ese esquema de permisos, procesos, autorizaciones y a partir de ahí el plan de trabajo que se tiene que establecer para poder obtenerlos. Dos, a partir de esos permisos, no quedarse ahí, la empresa puede empezar a operar, perfecto, pero el otro gran reto es quiénes son las personas o las empresas o nuestros propios colaboradores que nos tienen que ayudar para dar seguimiento y monitoreo a que todo vaya saliendo bien una vez que se instala la empresa de manera oportuna y de manera correcta. También eso, el seguimiento y el monitoreo es fundamental que se tenga un mapeo desde el inicio. Al final de cuentas es un reto, pero que si se hace bien desde el inicio, con un buen mapeo de pasos, procesos, autorizaciones y permisos, puede fluir de una manera bastante buena, ¿verdad? Obviamente hay que asesorarse bien, hay que saber cuáles son las empresas que tienen experiencia en los distintos temas. No es a cualquier empresa a la que se le puede confiar, por ejemplo, un plan de manejo de residuos. No es a cualquier empresa o de gestión de residuos, no es a cualquier empresa a la que se le puede confiar un buen plan de emergencia. Tiene que tener mucha experiencia y en la industria médica. O una empresa a la que se le pueda confiar un plan sólido de salud y seguridad ocupacional o el currículum que tienen que tener las personas para poder ser eh, parte de las comisiones de salud ocupacional y los departamentos de salud ocupacional, que aparte, no lo he dicho, tienen que estar inscritos también en el Ministerio de Trabajo, esas comisiones y esos departamentos. Entonces, esto es un panorama regulatorio que no lo se va a encontrar en una sola norma y creo que ese es el principal reto. Evidentemente, otro de los principales retos es que no hay que quitar el dedo de la llaga, ¿verdad? En temas de IHS y para eso es que se contratan a personas especializadas. Yo creo que ahí mencionaste todo eso, los retos, recomendaciones, ¿verdad? Que le puede dar uno a empresas que están operando, que van a empezar a operar aquí. Entonces creo que este resumen que hiciste engloba esas dos cosas, los retos y las recomendaciones que como experto puedes dar. De ahí como para finalizando, ¿cuáles son los errores más frecuentes que ves que se observan en empresas en relación con el cumplimiento de estas obligaciones de IHS? Varios de los errores que uno ve que se cometen es, por ejemplo, dar por sentado que no existen regulaciones en algunos temas. A mí me parece que es fundamental constantemente estar solicitando, consultando, revisando cuáles son las nuevas disposiciones que van surgiendo del Ministerio de Salud, nuevas plataformas que se puedan ir creando para el registro de los distintos productos o los distintos insumos, cuáles son las nuevas disposiciones que, por ejemplo, en aduanas se van generando para el permiso de importación o las autorizaciones de importación que se dan y las vinculaciones que se dan con otras entidades. Es decir, el mapeo constante de la actualización de los requisitos para los distintos aspectos de IHS e incluso una comunicación constante con las áreas rectoras de salud, del Ministerio de Salud, del lugar específico donde están las empresas, me parece que es lo fundamental. Repito, para eso es que generalmente las empresas están seleccionando, designando a una persona encargada de ese tema y no hay que menospreciar nunca el aspecto de la actualización constante, capacitación a, digamos, todas las personas que estén involucradas dentro de las estrategias y acciones en IHS en la empresa y una constante comunicación con las entidades que a final de cuentas vas a tener que trabajar en conjunto de la mano con ellas. Eso es lo que principalmente veo que son algunas omisiones que hacen las empresas con el tema y asesorarse constantemente. Gracias. Y por último, yo creo que la gente siempre quiere saber qué consecuencias tengo o enfrenta mi empresa si no Uh -huh. gestiono bien estos temas, ¿verdad? Desde un punto de vista tanto regulatorio, que es lo que hemos estado hablando, pero también me parece desde un punto de vista operativo también. Claro. Bueno, esa pregunta como para finalizar es muy buena, porque las consecuencias pueden ser muy graves. Es decir, evidentemente, dependiendo de lo que vaya pasando o de lo que se tenga que prevenir y no se está haciendo, así van a venir las órdenes por parte de las autoridades. A como puede ser una orden sanitaria de mejorar la señalización, de mejorar cómo se están
almacenando algunos productos. Eso puede generar una orden sanitaria del Ministerio de Salud de fácil subsanación, pero también puede haber un accidente en el trabajo, un accidente muy serio, alguna explosión, alguna contaminación seria por mal manejo de residuos, por mal manejo de químicos, por ejemplo, y eso puede generar, obviamente, afectaciones contra la salud e incluso la vida de trabajadores u otras personas que estén en la empresa, y eso desde el punto de vista humano. Desde el punto de vista legal, incluso hasta órdenes de cierre o de clausura del establecimiento. Esto puede generar en una clausura también de patente, y evidentemente desde el punto de vista reputacional para una empresa, sería muy grave que esto pase porque son generalmente empresas que tienen una proyección transnacional importante y que quieren que su currículo en materia de seguridad, salud y ambiente sea perfecto. Entonces, esas consecuencias son las que hay que evitar. Puede ser poco, pero puede ser muy grave también la consecuencia que se dé. Pero yo creo que con esto tenemos un panorama bastante claro sobre lo IHS, sus consecuencias, las recomendaciones, qué es IHS. Y pues te agradecemos muchísimo y esperamos tener pronto algún otro espacio para poder conversar sobre estos temas y otros. Muchas gracias, Mariana, y a las personas que nos escucharon.